Android 16 ya está aquí, y ya sé lo que estarás pensando, que todo esto es una auténtica locura. Bueno, no te preocupes porque a mí me pasa exactamente lo mismo, pero el caso es que yo creo que todos sabíamos que Google quería adelantar el lanzamiento de esta próxima actualización. Y como ya te podrás imaginar, con todo el tema de las betas ha pasado exactamente lo mismo. Por eso en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre la primera beta de Android 16. Vamos a hablar de novedades, de terminales compatibles y también de las fechas que están manejando. Vamos a meter la intro y arrancamos. Y empezamos ya con todo lo que ha traído esta primera beta de Android 16. Y lo primero que te quería comentar, que en este caso estamos hablando de la versión DP1, o lo que es lo mismo, la primera versión orientada a desarrolladores. Esto, por si no lo sabes, lo que quiere decir es que nos vamos a encontrar varios cambios a nivel de sistema, pero es cierto que en el ámbito de las novedades, seguramente Google se esté reservando para las betas públicas. Aún así, te comentaré que nos hemos encontrado algunos cambios que son más que interesantes. Dicho esto, arrancamos ya con las novedades que te quiero enseñar en este vídeo. Y como suele ser habitual, quiero empezar por el apartado del diseño. Y es que seguramente recordarás que hace no mucho tiempo se filtró un panel de ajustes rápidos que había sido completamente renovado. Bueno, pues parece ser que la gente de Google no se quiere quedar solamente aquí, y lo que quieren hacer es refinar la interfaz que puedes encontrar en su sistema operativo. Por eso, precisamente, te vas a encontrar que ciertos apartados de los ajustes, algunos menús, van a contar con un cambio de diseño que utiliza el lenguaje de diseño de Material You. Uno de los ejemplos más claros que nos hemos encontrado es ese rediseño que aparece cuando quieres compartir una red inalámbrica a través de un código QR. Ahora, dentro de lo que son los ajustes, también nos vamos a encontrar nuevas opciones, como por ejemplo las opciones que van a estar disponibles dentro de lo que es el color de pantalla de tu teléfono móvil. Y es que seguramente ya sabrás que a día de hoy cuentas con dos opciones, una es la opción natural y la segunda es la adaptativa. Bueno, pues con esta primera beta de Android 16 nos hemos encontrado una función que se llama modo experimental. Es cierto que a día de hoy no está muy claro para qué va a servir, porque la gente que lo ha podido probar dice que lo que hace es que la pantalla se vuelva mucho más cálida y adquiera tonos amarillos, algo muy parecido a lo que sucede cuando activas el modo noche. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que es una opción que solamente está disponible si tienes un Pixel 9, es decir, que terminales que son más antiguos parece que no van a ser compatibles con esta característica. Continuamos con una función que seguramente que te va a sonar, porque en este caso ya la pudimos ver en una de las betas de Android 15, pero parece ser que finalmente no llegó a la versión estable. Me refiero en este caso a la opción de compartir audio. Esto básicamente lo que te permitía hacer era conectar varios dispositivos Bluetooth y en este caso cualquier cosa que tú quieras escuchar se compartía entre todos estos dispositivos. Básicamente la idea es muy sencilla. Imagínate que te vas de viaje con tus amigos y en este caso queréis ver una película, pero no queréis molestar al resto de pasajeros. Bueno, pues con esta opción lo que podías hacer era sincronizar varios auriculares y todos podíais ver la película tranquilamente. Otra de las novedades que está en esta misma situación es la opción de Notification Cooldown, que en este caso también la pudimos ver en alguna de las betas y finalmente tampoco llegó a la versión estable. Para aquellos que no conozcáis esta función, hay que decir que tenía mucho sentido, porque básicamente lo que hacía esta función era ajustar el volumen y la intensidad de las notificaciones cuando te llegaban de forma recurrente. Un ejemplo que yo creo que todos tenemos en la cabeza es el clásico grupo de WhatsApp que no para de recibir mensajes. Bueno, pues con una característica como esta, se acabó el tema de silenciar los grupos para que no te bombardeen. Y cambiamos de tercio porque ahora toca hablar de la privacidad, que ya sé que es una de estas temáticas que seguramente no sea muy emocionante, pero es cierto que nos hemos encontrado alguna novedad que seguramente te pueda resultar útil. Novedades como por ejemplo la que afecta al panel de control de privacidad, una función que si la memoria no me falla llegó con Android 12. Bueno, pues con esta nueva actualización nos vamos a encontrar que toda la información que aparece en este apartado se amplía a 7 días, es decir, que vas a tener un registro completo de la última semana de todas las funciones que han utilizado las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono móvil. Un cambio que si has visto los últimos vídeos de Topes de Gama Plus, seguramente te recordará al que nos hemos encontrado en el ámbito de la autonomía, es decir, que la información que está disponible es notablemente más amplia. Y por último hay que hacer mención a una novedad que te vas a encontrar en el apartado de la salud.
en concreto en la aplicación de Health Connect. Y es que resulta que con Android 16 han querido llevarlo a un nuevo nivel, porque más allá de acceder a tus constantes vitales, información de actividad física y todo este tipo de historias, también vas a tener un apartado que va a estar destinado a informes de salud, pruebas médicas e incluso los resultados de análisis que te hayas hecho. Más allá de todo esto, es cierto que va a haber gran parte de los cambios que no van a ser visibles para los usuarios, sino que en este caso se tratan de mejoras que van a afectar al desarrollo y a la integración de aplicaciones de terceros. Por ejemplo, uno de los casos que hemos podido ver van a ser ciertos cambios que van a afectar a la galería de fotos y cómo se integra en las aplicaciones que tengas instaladas en tu smartphone. Ahora, si llegados a este punto y después de todo lo que te he enseñado quieres probar esta beta, te comentaré que el proceso no es exactamente al que estamos acostumbrados, sino que para poder probar Android 16 tenemos que hacerlo de forma manual, es decir, tienes que desbloquear el bootloader, descargar la imagen en cuestión e instalarla en tu teléfono móvil. Si quieres conocer más detalles, lo que voy a hacer es dejarte un tutorial en la descripción, aunque es cierto que yo no te recomiendo que hagas este proceso, salvo que seas un desarrollador. De cara a lo que son terminales compatibles, decirte que en este apartado también nos hemos encontrado alguna que otra sorpresa, como por ejemplo podría ser la compatibilidad con los Google Pixel 6, teléfonos que en teoría no deberían de recibir esta actualización. Más allá de eso, y como ya te podrás imaginar, cualquier terminal que sea más moderno va a ser compatible con esta primera beta de Android 16. Y por último y para terminar, hay que hablar de todo el tema del calendario, que seguramente sea la cuestión más peliaguda de cara a este lanzamiento. Aquí, como ya te podrás imaginar, en el mes de noviembre nos hemos encontrado la primera de las betas, pero la cosa va a continuar durante muchos meses. Por ejemplo, en el mes de diciembre nos encontraremos la segunda beta para desarrolladores. Ahora, llegados al mes de enero de 2025, empezaremos con lo que son las betas públicas, y este en teoría se va a prolongar hasta más o menos el mes de abril, y aquí deberíamos de encontrarnos entre 4 o 5 betas. Y por último llegará la versión estable, precedida como suele ser habitual, de las llamadas Release Candidate, es decir, versiones preliminares que son básicamente una versión definitiva. Es cierto que este movimiento de Google genera ciertas cuestiones para las cuales a día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, como por ejemplo qué va a pasar con las diferentes capas de personalización. Tenemos el caso de Samsung, que en este caso tiene programado el lanzamiento de One UI 7 a principios de 2025, y se va a encontrar que de repente, a mediados de 2025, va a existir una nueva actualización de Android. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a adelantar de nuevo su capa de personalización? ¿O en este caso van a apostar por el ciclo que mantenían hasta ahora? En fin, ya te digo que esta es una de las preguntas que a mí, por ejemplo, se me pasan por la cabeza, pero creo que todo este tipo de cuestiones mejor las dejamos para un segundo vídeo hablando de qué va a pasar con las marcas y también con los fabricantes, porque ya te digo que este vídeo lo que quería hacer era contarte todo lo que tienes que saber sobre Android 16. Y por eso, llegados a este punto, quiero saber qué opinas de esta actualización, y sobre todo también cuáles son las novedades que a ti te gustaría ver. Ya sabes que sea cual sea tu opinión, como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto ahora sí que sí, damos por terminado el primero de muchos vídeos de Android 16. Ahora simplemente comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.